Descubierto, lo inesperado que oculté durante el mes de viaje de mi nuera con solo $2 y 3 nietos. El sol abrasador del verano en el pequeño pueblo de México parecía más feroz que nunca al salir Valeria por la puerta, dejando a Carmen con solo $2 en el bolsillo y la responsabilidad de cuidar a sus 3 nietos. La risa de los niños resonaba en el aire, pero el peso de la ansiedad pronto se posó sobre sus hombros. Un mes entero sin ayuda, y con el sustento escaso. ¿Qué voy a hacer?, se preguntaba, mientras sus pensamientos danzaban entre el amor que sentía por ellos y el miedo de no ser suficiente. Los días empezaron a desdibujarse, un vaivén de risas y desesperación. De día, batallaba contra los llantos y peleas, y de noche soñaba con viejos recuerdos de su infancia, donde la pobreza no se sentía tan agobiante. Carmen a veces se miraba al espejo y le costaba reconocerse, atrapada en la figura de una abuela luchadora que nunca había pedido reconocimiento. Las cartas de su madre que tantas veces había ignorado, empezaron a susurrarle desde el fondo de su corazón. Pero las voces de los niños la sacaban de su introspección. «Abuelita, juguemos», decían, y ella se sumía en un juego de inventar mundos que ahora se sentían ajenos. Esa mezcla de risa y caos era un recordatorio constante de su carga. Un día, mientras organizaba la casa, los niños se adentraron al ático y descubrieron una antigua caja. Su corazón latía con fuerza mientras ellos la abrían. Al ver su contenido, cartas amarillas y fotos descoloridas, supo que algo había cambiado. Al principio sintió miedo de lo que podrían encontrar, secretos que había encadenado por años. Pero a medida que leían las cartas en voz alta, una historia rica y trágica de amor y sacrificio comenzó a florecer, revelando la lucha y el arte oculto de su madre. Esos relatos hicieron que Carmen dudara de su propia valía. Nunca había hecho nada que mereciera ser recordado. Su mente se llenó de preguntas. ¿Podría hablar con Valeria sobre lo que había encontrado? ¿O preferiría seguir en la sombra, por temor a que su nuera no viera más allá del papel de abuela? La aparición de esa caja parecía un portal, un cambio en el viento, pero por otro lado, el miedo la atenazaba. ¿Estaba lista para revelar los secretos familiares que habían permanecido ocultos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ansiedad creció en su pecho cuando, a pocos días del regreso de Valeria, se dio cuenta de que la realidad de aquel encuentro era inminente. La angustia de no ser vista como algo más que una simple abuela la mantenía despierta por la noche. Los niños, indiferentes a su lucha interna, seguían sumergiéndose en las historias de su madre, dando vida a un legado que ella había temido que desapareciera. Carmen sentía que el tiempo se le escapaba, y con cada susurro del viento que entraba por la ventana, una duda latente crecía. ¿Podría ser valiente y enfrentar su verdad? ¿O estaba destinada a seguir siendo la sombra de las historias que nunca contó? Su corazón palpitaba. Temía perder la oportunidad de compartir su luz con sus nietos, y esa incertidumbre se convirtió en un monstruo que acechaba en cada rincón de su hogar. Carmen sentía que el aire en la casa se espesoraba con cada día que pasaba. Aunque las risas de sus nietos se entrelazaban con los ecos de sus recuerdos, una sombra de preocupación se cernía sobre ella, la incertidumbre marcada en su frente. El regreso de Valeria era inminente, y con ello, la pregunta que la atormentaba. Debería abrir la caja de su madre y compartir con su nuera lo que había descubierto sobre el legado familiar. Mientras lavaba los platos, sus manos comenzaron a moverse de forma automática, casi como si fueran ajenas a su mente. Sus pensamientos se aferraban a los relatos de amor y lucha que había querido ignorar, cada palabra resonando en su interior, incitándola a enfrentarse a su pasado. ¿Qué tan diferentes serían sus historias si ella también se atrevía a contar la suya?
En la soledad que se disponía a abrazar, Carmen se dio cuenta de que ocultar sus talentos e historias no solo era un deshonor a los sacrificios de su madre, sino que también la mantenía atada a una imagen de sí misma que no representaba la totalidad de su ser. Era una abuela, sí, pero también era otra mujer, con sueños ahogados que clamaban ser escuchados. ¿Por qué había permitido que su esencia se desvaneciera tras el rol que asumió con tanto gusto? Carmen decidió que el momento había llegado. Idealizar el pasado solo traía consigo un eco de tristeza. Debía accionar. En cada rincón de su ser, una chispa se encendió. La urgencia de dar un paso hacia adelante, hacia una revelación que se anidaba en su interior. Esa noche, una tormenta de emociones arremetió su mente. La idea de hablar con Valeria la aterraba, no solo por el temor a su reacción, sino también por el miedo a desdibujar su figura de madre y abuela ideal. Tendría que arriesgarse a ser vulnerable, se convenció. Al día siguiente, mientras los niños jugaban en el jardín, Carmen trató de recopilar sus pensamientos en un papel. Comenzó a escribir sobre su vida, su historia, acentuando los momentos clave que la moldearon. Luchó entre las palabras, incapaz de concluir con la visión que tenía de su pasado. Sin embargo, cada letra que plasmaba le daba una sensación de liberación. Era un acto de autoafirmación que la acercaba a lo que siempre había querido ser, una narradora de su propia vida, no una simple espectadora. Finalmente, cuando la brisa fresca anunciaba el regreso inminente de Valeria, Carmen sintió que aún le quedaba un paso por dar. Agarró las cartas de su madre, que habían permanecido en su memoria, y las entrelazó con su propio relato. Sabía que esta combinación, valiente y sincera, podría ayudarles a ambas a conectar de una manera nueva, a ver el impacto de su linaje como un puente, no como una carga. El sonido del coche de Valeria acercándose reverberó en su pecho. La adrenalina y el miedo se entrelazaron de manera casi electrizante, pero en esa presión también había fuerza. No podía aferrar más los secretos, era hora de enfrentarlos. Con el cuaderno en su regazo y las cartas bajo el brazo, Carmen se dirigió hacia la puerta. La inquietud moría dentro de ella, y una determinación renovada tomaba su lugar. En ese momento decisivo, mientras Valeria aparcaba, una reflexión cruzó por su mente. Hoy podría cambiar su historia, y la de sus nietos para siempre. Esa noción de transformación se volvió un mantra, resonando como un eco de autovalidación. Pero al abrirse la puerta y ver a Valeria descender, una duda emergió. ¿Era realmente este el momento adecuado? ¿Podría manejar la carga de enterarse de su madre y del peso que llevaba consigo? La crucial pregunta quedó suspendida en el aire, dejando a Carmen con su propio sentido de urgencia. Fue solo un segundo, pero así de rápido, todo podría cambiar. Podría dar ese primer paso hacia la verdad, o sería una vez más víctima de su pasado. Carmen respiró hondo, sintiendo cómo su pecho se expandía con cada inhalación, mientras observaba a Valeria aproximarse. Su nuera, con su porte decidido y la melena al viento, parecía ajena a la tormenta que rugía en el interior de Carmen. En ese instante, la abuela se sintió una extraña en su propia piel, la mujer que debía ser fuerte, que había construido su vida sobre los cimientos de sacrificio y amor, se cuestionaba cada una de sus decisiones. Mientras Valeria llegaba, Carmen se obligó a recuperar la calma. Pero sentía que una grieta se abría en su corazón, un espacio donde antes solo había silencio, y cada latido vibraba con la necesidad de ser escuchada. Con pasos firmes, su nuera se acercó, y su mirada proyectaba la mezcla de incertidumbre y amor que siempre llevaba consigo. Carmen comprendió, en un destello, que esa conexión era su oportunidad de revelación. «Hola, abuela», dijo Valeria, sonriendo. No pudo evitar recordar la pequeña que había sido, tan alegre y confiada. «Los niños han estado deseando verte». Carmen asintió, intentando ocultar su propia inquietud detrás de una sonrisa. La alegría de los niños era un bálsamo, pero su verdadero desafío aún estaba por delante. Mientras se sentaban juntas en la mesa del jardín, rodeadas por la algarabía infantil, la abuela sintió que el peso de sus secretos se cargaba en sus sombras, más palpable que nunca. La brisa acariciaba su rostro como un susurro que la instaba a hablar. «Valeria»,
comenzó, con una voz que resonaba como un eco distante. Fue el momento. Tenía que lanzarse al abismo de lo desconocido. Hay algo que debíamos hablar, algo sobre tu madre y sobre mí. La expresión de Valeria cambió. No era solo curiosidad, había un destello de anticipación mezclado con preocupación. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Carmen dudó. El tiempo pareció detenerse mientras evaluaba los caminos que se dibujaban ante ella. Podía percibir cómo sus palabras podían desmantelar su imagen ideal, pero entendía que su valor y la verdad eran lo único que podía unirlas. Se recordó a sí misma, esa mujer con sueños que había sido eclipsada por el rol de abuela. Valiente, fuerte, una narradora. Tu madre, ella tuvo que luchar para ser escuchada, igual que yo. No quería que llevaras esa carga en tus espaldas, pero hay cosas que necesitas saber. Las cartas de mi madre, sus historias, son una parte de ti también. La voz de Carmen se tornó más firme, alimentada por el reconocimiento de que por primera vez en muchos años estaba tomando las riendas de su propia narrativa. Valeria la miraba fijamente, captando la seriedad que emanaba de su abuela. Ahora era cuestión de valor, no solo para Carmen, sino también para Valeria, que tendría que enfrentar un pasado que posiblemente había preferido olvidar. La tensión se palpaba entre ellas, un hilo delicado que podía romperse en cualquier momento. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Valeria, dificultando evitar que su voz temblara. Podríamos haber hablado de esto, nos hubiéramos apoyado. La vulnerabilidad en los ojos de su nuera hizo que la firmeza de Carmen se tambaleara, pero se mantuvo en pie, recordando la imagen de la mujer que tanto había luchado. No lo hice porque no estaba lista, pero hoy, al ver cómo tus hijos juegan y escuchan, supe que debía compartirlo. Quiero que entiendas no solo nuestra historia, sino también la fuerza que tenemos como mujeres. Necesitas conocer a tu madre de verdad, y tal vez juntas podamos redescubrir lo que significamos la una para la otra. El aire se cargó de una tensión electrizante en ese instante, y Carmen se dio cuenta de que este era el comienzo de una nueva narrativa, no solo para ella, sino también para Valeria. La fuerza para abrir la caja de secretos se traducía en una oportunidad de sanación. Hoy podríamos cambiar nuestras historias, concluyó Carmen, sintiendo que el primer paso había sido dado. Pero en la profundidad de su ser, una nueva inquietud surgió. ¿Estaría Valeria lista para escuchar todo lo que su madre había ocultado? La respuesta se mantuvo en el aire mientras ambas se miraban. Y no era solo una cuestión de valentía individual, sino de conexión entre generaciones. Aquel diálogo revelador podría sacudir sus cimientos, transformando su historia en algo mucho más significativo. ¿Sería suficiente la verdad para unirlas, o las viejas heridas resultarían demasiado profundas? Carmen sintió que las palabras que había pronunciado vibraban en el aire entre ellas. La expresión de Valeria pasó de la confusión a la profunda reflexión, como si estuviese examinando una esfera de cristal en la que temía vislumbrar sus propios miedos y secretos. En su corazón, un nudo de ansias y temores creció. ¿Qué significa eso realmente, abuela? ¿Qué cosas me ocultaste? La voz de Valeria era más firme ahora, un rayo de determinación brillando a través de su vulnerabilidad. Era una invitación, pero también un reto. Carmen comprendió que había cruzado un umbral, y ya nada volvería a ser igual. El viento sopló con intensidad, trayendo consigo el aroma familiar de las flores del jardín, haciéndola recordar los momentos de su juventud, los días en que las posibilidades se sentían infinitas. Sin embargo, sabía que lo que se avecinaba era un viaje hacia el interior, un viaje hacia la verdad que había relegado a un rincón de su vida. Yo viví mucho, Valeria. No siempre fui la abuela que conoces. Hubo tiempos de lucha y decisiones que tomé por amor, por dolor. Tu madre enfrentó situaciones similares en su vida, y aunque decidí que era mejor ocultar algunas verdades para protegerte, hoy reconozco que eso no hacía más que agrandar la distancia entre nosotras, confesó Carmen, apoyando sus manos en las yemas de los dedos de Valeria, buscando un nexo que la uniera a ese presente tan cargado de expectativas. ¿Cómo qué? Las palabras de su nuera eran una mezcla de curiosidad y un leve temblor de miedo. En el fondo, Valeria deseaba comprender qué sombras pesaban en su historia familiar. Las cartas de mi madre, comenzó Carmen, preparándose para abrir el capítulo más delicado de su vida. En ellas, describía cosas que jamás compartí. Y tu madre tuvo su propia forma de ocultar sus batallas. Había un mundo de dificultades que no quería que llevases como una carga. Pero ahora veo que eso solo llevó a más silencios y secretos.
Una lágrima despuntó en los ojos de Valeria, y Carmen se preguntó si en ese momento la distancia que las había separado se estaba desvaneciendo. Ambas compartían un legado de lucha y anhelos ocultos, y la revelación de estos legados podría ser su salvación. Prometo que no quiero lastimarte con lo que tengo que decir, sino ayudarte a entenderte. Hay profundidades más sombrías que no conoces, pero también hay luces que pueden guiarte. Carmen continuó, su voz ganando un nuevo impulso. Todo esto significa que, como mujeres, estamos conectadas por más que la sangre. Estamos unidas por nuestras historias, nuestras decisiones, nuestro sufrimiento y, sobre todo, nuestras esperanzas. Valeria, con los ojos llenos de incertidumbre y coraje, asintió lentamente. Quizás, juntas podamos volver a tejer esa historia. Pero, ¿por dónde comenzamos, abuela? ¿Hay más cosas que debamos conocer? Carmen sintió que el resquebrajamiento de su serenidad comenzaba a estabilizarse. Esa era una pregunta crucial. Aquí estaban, a un paso de explorar sentimientos que ambas guardaron en silencio. Tenemos que regresar a las cartas. Hay pasajes que son esenciales y que necesito compartir contigo. Pero antes, debemos acordar que esto no se convierte en una carga, sino en una oportunidad de sanación compartida. La brisa se intensificaba, llevándose las palabras aún más allá del jardín. Pero en el fondo de su ser, Carmen sabía que ese sería el momento en el que Valeria comenzaría a desmitificar a su madre y a entender los ríos emocionales que las definieron. Era un desafío que se asemejaba a una montaña rusa de emociones, con caídas y subidas, pero el viaje bien valdría la pena. Hoy es el primer paso para conocernos y para permitir que nuestras historias se entrelacen, añadió Carmen, sintiendo cómo el valor la empujaba hacia adelante. Sin embargo, una inquietante verdad se apoderó de su mente. Al abrir esas cartas, tal vez descubrirían no solo lo que sus madres habían vivido, sino también que el precio de la verdad podría ser demasiado alto. Ambas mujeres se miraron, el vínculo entre ellas estrechándose y afianzándose en ese silencio. En esencia, el viaje hacia la comprensión había comenzado, pero solamente el tiempo diría si las verdades que compartieran sanarían sus corazones o abrirían viejas heridas. La luz del día comenzaba a desvanecerse, proyectando sombras alargadas por todo el jardín, cuando Carmen se adentró en el viejo baúl que guardaba las cartas. Cada una de ellas era un fragmento de su historia, envuelta en un olor a papel envejecido que despertaba un torrente de recuerdos. Mientras buscaba, su mente navegaba entre nostalgia y temor. Sabía que el contenido de estas cartas podía desestabilizar los cimientos sobre los que había construido su relación con Valeria. Valeria se mantuvo cerca, observando cómo su abuela retiraba la primera carta. La ansiedad en el aire era palpable. Era el momento de sacar a la luz verdades que habían permanecido ocultas por décadas. La joven sintió que la urgencia de conocer la historia de su familia la impulsaba, urgía su curiosidad a la par que la incertidumbre. «Este es un pasaje que escribió mi madre cuando yo tenía tu edad», comentó Carmen, abriendo la carta con manos temblorosas. Ella enfrentó una decisión que la marcó para siempre. Sus ojos escudriñaron la caligrafía. Cada letra estaba cargada de emociones que una vez sintió. Leyó en voz alta, y cada palabra resonó con una fuerza inusitada, como si estuviese compartiendo su esencia más íntima. Hablaba de sacrificios, sueños abandonados y momentos de debilidad. Valeria no podía evitar sentirse identificada. Las luchas de su abuela eran ráfagas familiares, que ella había comenzado a experimentar. A veces, el mayor acto de amor es dejar ir, concluyó Carmen la lectura, su voz temblando ante la revelación. Valeria la miraba fijamente, asimilando la complejidad de las emociones que acababan de invadir el espacio. ¿Tú también abandonaste algo por amor, abuela? La pregunta brotó como un manantial, llena de curiosidad y una pizca de desafío. Carmen sintió un nudo en su estómago. La verdad era más dura que las palabras en las cartas. Reconocer que su vida había estado marcada por decisiones que la llevaban a un lugar de dolor y renuncia podría ser el coste del viaje que ambas estaban emprendiendo. Sí, comenzó. En un momento de mi vida decidí renunciar a mis ambiciones para priorizar la felicidad de tu madre. Y nunca hablé de ello, porque elegí que no se enterara de lo que realmente sentía. La revelación parecía desplomar la atmósfera. Valeria miró a su abuela con una nueva luz, la pintura de una mujer que había hecho sacrificios, que había sentido en sus propias entrañas la complejidad de amar y dejar ir. La idea de que su historia estaba tejida en el mismo telar de su familia era reveladora. Sin embargo, la sombra de la duda se alzó en su mente.
¿Y si eso me convierte en alguien débil? ¿Si también tengo que renunciar a mis sueños? No, hija, respondió Carmen con firmeza, con determinación creciente. El sacrificio no es una muestra de debilidad, enseña nuestras prioridades y valía. Tienes el derecho de buscar tu camino, así como yo lo hice. Las cartas son un legado, no una carga. Valeria sintió que un peso comenzaba a levantarse de su pecho. Había más diálogo que incorporar en su vida. Quizá esto no era solo un acto de sanación, sino el inicio de un entendimiento profundo de la fortaleza que había en su sangre. Las cartas se convirtieron en un mapa emocional, una guía que iluminaba el untado de sus propias luchas, pero también destilaban una promesa, la posibilidad de elegir ser más que una repetición de patrones. Sin embargo, mientras el sol se escondía detrás del horizonte, Carmen no podía dejar de pensar en lo que vendría. Esto es solo el principio, Valeria. Hay mucho más que está por descubrirse, y algunas verdades pueden hacerte cuestionar por qué has tomado ciertas decisiones en tu vida. El aire se enfrió abruptamente, como si la noche intentara advertirles que no todo sería sencillo. Ambas se miraron con nerviosismo. ¿Qué otro camino oculto aguardaba en la precisión de las palabras de esas cartas? Quedaba una última carta en el fondo del baúl, y su contenido podría cambiarlo todo. ¿Serían capaces de enfrentarlo juntas? El silencio se convirtió en una especie de pacto, un acuerdo tácito para seguir explorando su historia, sin importar el precio que eso pudiese tener. El aire frío de la noche llenaba el ambiente, y Valeria, sintiendo cómo la tensión aumentaba, dirigió su mirada hacia el baúl. Su corazón latía con fuerza, anticipando el descubrimiento que se avecinaba. La última carta era un enigma, una pieza del rompecabezas familiar que podría revelar secretos indeseables. Carmen, con manos aún temblorosas, tomó la carta con delicadeza. A medida que la desdoblaba, podía sentir el peso de las generaciones, los anhelos y miedos encapsulados en cada pliegue del papel. Era consciente de que este momento determinaría no solo su conexión con Valeria, sino también las decisiones que la joven tomaría en su vida futura. Esto es diferente, murmuró Carmen, escaneando la página con una mezcla de temor y curiosidad. La escritura era distinta, no parecía la de su padre. La letra fluía con un aire de urgencia, como si quien lo había escrito se hubiera visto abrumado por una verdad que necesitaba ser compartida. «Es de mi nuera», confesó, su voz apenas un susurro. Valeria frunció el ceño. La revelación resonó con una carga completamente nueva. No solo estaban explorando la historia de Carmen, sino también los ecos de decisiones y sacrificios involucrados en su propia madre. «¿Qué dice?», preguntó, su afán por entender robándole el aliento. «Habla de un viaje, de una búsqueda personal que nunca creí que llevara a cabo», respondió Carmen mientras comenzaba a leer en voz alta. Las palabras hablaban de descubrimiento, de la necesidad de abrazar una nueva identidad que surgía de dejar atrás lo conocido. La joven se sintió intrigada. Había algo en aquella carta que tocaba fibras personales que aún no había explorado. Mientras la abuela leía, Valeria se encontró reflexionando sobre sus propios pasos. ¿Cuántas veces había pensado en la posibilidad de alejarse, de buscarse a sí misma fuera de las expectativas familiares? La voz de la carta resonaba poderosamente, desafiando las nociones de deber y sacrificio que habían fundamentado su vida hasta ese momento. Ella se sintió atrapada en un mundo que no era suyo, continuó Carmen, sus ojos brillando con la luz de la revelación. Se enfrentaba al mismo dilema que tú, Valeria. ¿Qué hacer cuando se quiere más de lo que se ha permitido? La joven sintió cómo una ola de emoción le envolvía. Podía escuchar la angustia detrás de cada palabra. La vida de su madre no era solo una aceptada sin cuestionamiento. Había luchas que la habían llevado a tomar decisiones basadas en el miedo y la obligación. Sin embargo, estaba surgiendo otro lado de la historia. ¿Cuál fue el desenlace?, Valeria preguntó, su voz resonando con la necesidad de un final satisfactorio a aquella historia incierta. No lo sé. La carta termina de manera abrupta, Carmen admitió, cerrando los ojos por un momento, como si quisiera evocar recuerdos que habían sido enterrados. Pero siento que era una búsqueda de libertad personal. Tal vez no encontró toda la respuesta, pero intentó. Un silencio cargado de significado quedó suspendido entre ellas. Valeria comenzó a cuestionarse si el activarse en la búsqueda de su identidad era una señal de fortaleza, pues podría enfrentarse al mismo miedo de su madre. Si ella eligió buscar su camino,
¿Por qué debería yo fijarme límites en los míos? Pensó. Debes recordar que buscar no es lo mismo que abandonar. Carmen interrumpió el monólogo interno de su nieta. Su voz se llenó de seguridad. El problema surge cuando el miedo de no estar a la altura nos paraliza. Aquellas palabras vibraron dentro de Valeria, y con un renovado sentido de propósito, comenzó a proyectar los anhelos que siempre había llevado dentro, alineándolos con el legado que compartía con su abuela. Era el momento de soltar ataduras, buscar su voz y definir su propio camino, alejada del eco de las decisiones pasadas. Mientras la brisa nocturna se intensificaba, traía consigo la promesa de cambios y elecciones. Sin embargo, un nuevo dilema se cernía sobre ellas. ¿Qué otros secretos guardarían los legados familiares? En aquellas cartas podría haber piezas fundamentales que no solo transformarían la percepción de su historia, sino su futuro. Con una mezcla de suspense y determinación, ambas se miraron. ¿Estamos listas para descubrir la próxima carta y lo que puede significar?, cuestionó Valeria. Carmen asintió, pero en su rostro se dibujaba la preocupación. Al abrir la siguiente carta, podían entrar a un territorio inexplorado. ¿Serían capaces de manejarlo? Esa noche se convertiría en un viaje de autodescubrimiento crítico, y cada palabra podría definir el camino que eligieran seguir. La luz titilante de una lámpara antigua iluminaba el rostro concentrado de Valeria, mientras su abuela deslizaba el dedo por el sobre de la siguiente carta. La incertidumbre en el aire era palpable. Un hilo de tensión unía sus corazones. Con un profundo suspiro, Carmen rompió el sello que la mantenía encerrada. Al extraerla, la hoja de papel parecía vibrar con energía, como si contuviera sorpresas ocultas. Valeria contuvo el aliento, sabiendo que cada palabra podría ser vital en su búsqueda personal. La curiosidad hizo que su mente se llenara de preguntas. ¿Qué más había en la vida de su madre que había sido ocultado? Parece que esta está fechada unos meses después de que yo naciera, comenzó Carmen, su voz mezclando nostalgia y temor. Las letras en la hoja estaban escritas con una caligrafía más firme, pero las palabras eran aún más inquietantes. Al leer en voz alta, las frases se transformaron en ecos de una existencia compleja. Estas son mis últimas confesiones sobre el viaje que realicé. Lo que descubrí no fue solo un mundo exterior, sino también el mundo interno que siempre había ignorado. Valeria sintió como si un peso se alzara. Su búsqueda de identidad resonaba en cada sílaba. La carta continuó describiendo experiencias que Carmen había tenido durante ese viaje, con personas que se encontraban en el camino y que dejaron huellas profundas en su alma. Era como si su madre, en medio de su rol familiar, hubiera reclamado un tiempo específico para cuestionar quién era realmente. Pude sentir la presión social, pero aprendí también a abrazar el miedo y transformarlo en fuerza. Acabé en un lugar donde nadie me conocía, y eso me permitió ser auténtica. Viví la valentía de ser yo misma, algo que siempre he anhelado hacer, pero nunca he logrado, decía la carta. Con cada frase, Valeria se sentía más conectada a esa mujer que era su madre. Una figura que había sido definida solo por sus roles como madre y esposa. Pero, ¿quién era ella realmente detrás de esas etiquetas? Un profundo sentido de identificación hizo eco en su ser. Se dio cuenta de que, aunque había estado evitando sus propios instintos de exploración, el camino hacia el autodescubrimiento ahora brillaba con más intensidad. Pensar en lo que ella vivió me hace querer viajar también, murmuró Valeria, su voz envolviendo el silencio de la habitación. ¿Cómo pudo ser tan valiente en un mundo que esperaba lo contrario? Carmen la miró con preocupación. Valeria, en su valentía encontró también costos. ¿Estás dispuesta a afrontar lo que puede aparecer en tu camino? La pregunta rasgó la inseguridad que aún la rodeaba. Valeria sabía que el miedo no podría aplastarla. Su determinación se fortalecía, empujándola hacia la búsqueda de su propio viaje. Sentía en su interior que lidiar con la claridad de su identidad sería un camino repleto de espinas, pero también de frutos abundantes. Los recuerdos de su madre ahora se entrelazaban con los de su abuela. La llamativa conexión que compartían a través de esa experiencia formativa era un legado ineludible. Una invitación a salir de las sombras y abrazar la incertidumbre. Debo irme. Debo ir a buscar lo que realmente quiero, respiró Valeria, firme en su resolución.
La carta había sembrado la semilla del coraje, y no sería fácil abandonar la vida que conocía. Sin embargo, en su pecho comenzaba a brotar un deseo ardiente de abrazar un mundo que la esperara, incluso si eso significaba confrontar su propio miedo. Mientras ambas reflexionaban en silencio, un nuevo dilema se acercaba. Carmen retiró la carta, revelando que había más detrás del viaje de su nuera. Un inquietante secreto amenazaba con reconfigurar profundamente su disponibilidad hacia el futuro. ¿Qué más había que descubrir? ¿Qué pasaría si la búsqueda de Valeria comenzara a desdibujar el límite entre el pasado y el presente? «Hay algo más que necesito contarte», dijo Carmen lentamente, dejando caer la carta sobre la mesa, y desdibujando el optimismo del momento. El aire se cargó de la anticipación de revelaciones aún más profundas. ¿Estaba lista Valeria para enfrentar la verdad oculta que podría cambiar todo lo que creía saber? Valeria sintió como el estómago se le encogía al escuchar la voz de su abuela. Aunque el aire parecía denso y lleno de secretos, ella se aferró a su determinación. Después de todo, la búsqueda de su verdadera identidad no podía detenerse ahora. «Carmen, ¿de qué se trata?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de curiosidad e inquietud. La respuesta no llegó de inmediato. Carmen tomó un respiro profundo y sus ojos buscaron el horizonte de pensamientos que, a la vez, la atormentaban y la aliviaban. Cuando tu madre emprendió ese viaje, no solo buscaba su verdad interna, también huyó de una situación que, lamentablemente, no te podremos ocultar por más tiempo. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La base de todo lo que conocía comenzó a tambalearse. Carmen continuó, cada palabra un ladrillo más en la muralla de sus emociones. Ese viaje fue una evasión, una búsqueda de libertad que significaba más de lo que imaginamos. Ella estaba en un lugar de confusión, con dudas que yo, como madre, no supe manejar. Pero yo también estuve allí, enfrentando mis propios demonios. Era un ciclo que nos ataba, y ella, por algún motivo, creyó que podría romperlo. Las revelaciones de Carmen comenzaban a desdibujar las imágenes ideales que Valeria había construido en su mente, pero también la instaban a indagar más profundamente en su madre y en ella misma. ¿Qué fue lo que dejó atrás? ¿Qué desafíos realmente enfrentó?, se preguntaba, mientras la angustia la empujaba hacia zonas inexploradas de su ser. No solo se trató de viajar, sino de las decisiones difíciles que tuvo que tomar. En ese viaje, su vida bien pudo cambiar para siempre, dijo Carmen, con la voz temblorosa. Con cada palabra, Valeria se sentía cada vez más atrapada entre la admiración por la valentía de su madre y la presión de sus propias expectativas. Decidida a conquistar sus temores, Valeria decidió que no podría evitar su propio viaje. La carta y la revelación eran el catalizador perfecto para un proceso que había estado ignorando. Sentía que debía enfrentarse a su miedo a lo desconocido, esa resistencia que había supuesto su día a día. Así que planificó cómo se vería su aventura, con una lista de lugares, cosas que quería experimentar y una promesa a sí misma, ser fiel a su esencia, sin importar lo que descubriera. Caminó hacia la ventana, donde la luz del ocaso colisionaba con el horizonte en un espectáculo de colores vibrantes. La decisión se solidificó en su corazón. No eran solo recuerdos de su madre las que la llamaban, era su propio yo, pidiendo a gritos exploración. No puedo quedarme aquí, abuela. Debo descubrir lo que hay para mí en el mundo. Pero esto también abre preguntas sobre ti y sobre nosotros, determinó, volviéndose hacia Carmen con claridad renovada. Necesito saber todo lo que puedes contarme. Si mi madre enfrentó sus retos, yo también puedo hacerlo. Pero necesito entender su viaje y el tuyo. Carmen le devolvió la mirada, entrelazando manos nerviosamente antes de asentir. La fragilidad de su relación materno-filial se vio reforzada por la realidad de secretos compartidos, comparable con una red en la que ambas podían apoyarse mientras tiraban de hilos. Valeria sabía que la verdad podría ser tanto liberadora como dolorosa. Mientras la conversación avanzaba, una nueva pregunta surgió en la mente de Valeria. ¿Qué más me ocultaron? ¿Hay algo más, un secreto entrelazado en historias pasadas? Sin embargo, en paralelo, sus impulsos la instaban a seguir su proceder, ahora más cerca de la acción que de la duda. Las respuestas que busco se entrelazan con experiencias que aún no he vivido. Pero,
¿Qué pasará si descubro la verdad que me impacte más allá de lo esperado? La idea resonaba con una mezcla de temor y emoción. Todo se sentía como un primer paso hacia lo desconocido, una travesía hacia su propio ser. Sin embargo, la mirada de Carmen dejó entrever que el pasado había guardado más de lo que parecía. Estás lista para saber, pero lo que descubrirás podría cambiar todo. Valeria apretó los puños, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. La búsqueda por su identidad apenas estaba comenzando. En su pecho, la chispa del viaje interior se encendía, palpitante, llena de promesas y miedos. También un nuevo secreto, la predicción de una verdad perturbadora, giraba en la circunferencia de su mente. El momento de la verdad se acerca, madre, y estoy lista para descubrirlo. Sin embargo, en el fondo sabía que no sería un camino claro e iluminado. Estaba a punto de despejar las sombras que bloqueaban su visión, y el verdadero desafío estaba por venir. Se sentía en la cuerda floja de la exploración personal, balanceándose entre el riesgo y la revelación, preguntándose, ¿realmente estaba lista para lo que le esperaba? Valeria se despertó al amanecer, el sol filtrándose por la ventana como una promesa de nuevos comienzos. La noche anterior había sido una tormenta de pensamientos, pero ahora la claridad iluminaba su mente. Sabía que el día que se avecinaba sería decisivo. Su camino hacia el autodescubrimiento ya estaba trazado, y cada paso que daba se sentía más firme. Sin embargo, la incertidumbre la seguía como una sombra persistente. Con un cuaderno y un bolígrafo en mano, Valeria decidió hacer una lista. No se trataba de una simple lista de deseos, sino de un mapa emocional que la guiara. Se preguntó cuáles eran sus verdaderos miedos y cuáles eran las expectativas que la ahogaban. Cada palabra escrita se convertía en un ladrillo que añadía a su nueva identidad, una que le pertenecía y que estaba ansiosa por construir. En el transcurso de la mañana, visitó la biblioteca local, un lugar que había sido parte de su niñez. Al entrar, el olor a libros antiguos la envolvió en una cálida nostalgia, pero también le inyectó una sensación de determinación renovada. Se sumergió entre las estanterías, buscando textos sobre exploraciones y aventuras que la inspiraran. Cada página que pasaba la acercaba más a la conexión que anhelaba con su madre y su abuela. Mientras hojeaba un libro sobre mujeres viajeras, su mente se nubló con la idea de la valentía que esas mujeres habían mostrado al enfrentar lo desconocido. Si ellas pudieron, ¿por qué no yo?, pensó. Fue un instante de epifanía. La acumulación de experiencias y decisiones que definirían su viaje personal comenzaba a tomar forma. Esa tarde se reunió con Carmen en la pequeña cafetería del barrio. La abuela, aún con los ojos cansados por el peso de los secretos, observaba a Valeria con una mezcla de orgullo y preocupación. La conversación que estaban a punto de tener sería imperativa. Era el momento de despojar a su relación de los velos que la habían cubierto por generaciones. Abuela, quiero que me cuentes todo lo que sepas sobre el viaje de mamá. Necesito entender por qué eligió irse y qué la llevó a tomar esa decisión, dijo Valeria, dispuesta a absorber cada fragmento de información. Carmen pareció meditar su respuesta. Fue un camino difícil, Valeria, te lo aseguro. Las decisiones de tu madre no se tomaron a la ligera, comenzó a relatar. La voz de su abuela temblaba, impregnada de recuerdos tanto amargos como dulces. Ella se sintió atrapada, como si cada paso dado fuera un grillete en su vida. Vamos a descubrir toda la historia, porque es una historia de lucha y desafío, respondía Carmen entre susurros, revelando los traumas y las esperanzas acumuladas como monedas de cambio en las experiencias de vida. Mientras Carmen hablaba, Valeria sentía que cada palabra resonaba en su interior, despertando no solo la empatía, sino también un ardor de incomodidad ante las similitudes. La imagen de su madre huyendo se fundía con su propia angustia. ¿Acaso yo también estoy huyendo?, se preguntó, horrorizada. La conversación se tornó un baile entre la compasión y la autoexploración. Cada detalle era una chispa que encendía no solo la curiosidad de Valeria, sino también su deseo de ser decisiva en su vida. Valía enfrentar su propio viaje con la misma valentía que su madre había enfrentado el de ella. Al finalizar la tarde, Valeria sabía que debía hacer su propia declaración de intenciones. Una parte de ella seguía atada a la sospecha de secretos no revelados, y esa pulsión crecía como una marea dentro de su ser.
No solo quiero entender el pasado, murmuró Valeria. Quiero construir mi futuro sobre la verdad, por dolorosa que sea. Mientras abandonaba la cafetería, siente una nueva determinación. Pero antes de dar un paso, su mente giró hacia el futuro que la aguardaba. ¿Y si hay más que descubrir sobre mí misma? La inquietud la acompañó, vibrante y desafiante. El verdadero viaje no solo implicaría conocer a su madre y a su abuela, sino también a sí misma. El viaje de autodescubrimiento solo había comenzado, y lo que Valeria ignoraba en ese instante era que las revelaciones que la aguardaban podrían ser más devastadoras de lo que jamás hubiera imaginado. En ese momento, sintió que el aire se tornaba pesado y el suelo parecía ceder bajo sus pies. ¿Acaso estaba lista realmente para enfrentarse a todo lo oculto que sus antepasados habían cargado? La incertidumbre la envolvía, mientras un nuevo secreto se agitaba en la profundidad de su mente. Está por venir una verdad que cambiará todo, murmuró para sí misma, sintiendo que la inminente revelación podría ser un hito en su camino hacia el autodescubrimiento. Carmen se sentía como si una pesada cortina de nubes se hubiera levantado al despertar aquella mañana. La decisión de compartir su historia y la de su madre con Valeria había sido monumental, y ya no podría mirar atrás. La emoción de la revelación la había llevado a un punto sin retorno. Mientras el sol iluminaba su hogar, sabía que el día presentaba la oportunidad perfecta para concluir un ciclo familiar de secretos y reconciliaciones. Mientras caminaba hacia la mesa, sintió que la confianza comenzaba a florecer en ella. Las cartas y las palabras no solo eran un legado, eran un puente hacia la transformación. Quería que Valeria entendiera que las experiencias compartidas no solo las unían, sino que también las liberaban. Había llegado el momento de deshacer los nudos que habían estado atando a su familia durante demasiado tiempo. Cuando Valeria llegó, un cambio en el aire se sintió inmediato, casi palpable. La abuela observó cómo su nieta se acercaba y vio en ella una mezcla de destellos de vulnerabilidad y sólido propósito. Era la ocasión perfecta para navegar a través de la historia familiar y dejar atrás las sombras que las habían atormentado. «Hoy es el día, abuela», dijo Valeria cruzando la mirada con Carmen. «He estado reflexionando sobre todo lo que hemos compartido. Quiero conocer realmente la historia de nuestra familia, y creo que al hacerlo también descubriré quién soy». «Y eso es lo que va a unirnos de verdad», respondió Carmen, sintiendo un profundo alivio. «Lo que tenemos que hacer hoy es un viaje, no solo hacia el pasado, sino hacia un futuro de sanación y autodescubrimiento». Juntas se sentaron en el jardín, con las cartas esparcidas entre ellas. La luz del sol resaltaba cada palabra que habían leído, ahora impregnando el aire con un sentido de expectación y esperanza. Carmen tomó una carta y comenzó a leerla una vez más. Con cada palabra, se sentía menos como una mujer que había mantenido secretos y más como una madre decidida a crear una nueva narrativa. Esta carta, Valeria, describe el momento en que mi madre se sintió atrapada en su propio rol. Comenzó a cuestionar su vida, a buscar lo que realmente quería ser. Al final, tomó decisiones de las que siempre se sintió orgullosa. Comenzó Carmen, dejando que cada palabra blanda abriera las puertas a las emociones. «¿Y por qué no hiciste lo mismo?», preguntó Valeria, su curiosidad ahora más viva que nunca. «¿Por qué sentiste que tenías que seguir esos caminos?». «Porque temía perder mi lugar, mi rol. En su momento creí que las decisiones eran lo mejor para todos, pero escondía mis propios anhelos. Estaba atrapada en un ciclo de miedo, y al hacerlo transmití ese miedo a tu madre», admitió Carmen, sintiéndose más ligera con cada confesión. Valeria asintió, dejando que las palabras de su abuela calaran profundo. Recordaba las veces que había sentido ese mismo miedo en su propia vida, como si las expectativas del mundo la arrastraran lejos de sus propias aspiraciones. Tal vez, al descubrir la historia de su madre y su abuela, podría también romper esa cadena de miedos. Hoy no solo estamos aquí para recordar, sino para crear algo nuevo. Quiero que tomes estas historias y las transformes en un mapa que te guíe. Yo me siento capaz de enfrentar mis propios demonios, y hoy quiero que tú también lo hagas. Parte de esta historia incluye abrir las puertas a tus propios sueños. Carmen expuso, sintiendo el poder de esas palabras.
Quiero ser parte de una nueva generación que elija sus propios caminos y siga sus verdaderos deseos. Quiero viajar, explorar y ser fiel a mí misma, declaró Valeria. Su voz resuena en el aire como un acto de reivindicación y empoderamiento. No más secretos, abuela, solo verdad y valentía. Carmen sintió una profunda satisfacción al escuchar a su nieta expresar esos deseos. Había pasado demasiado tiempo llevándose una carga que ahora podrían deshacerse juntas. Valeria estaba dispuesta a enfrentar lo desconocido, y como su abuela, había aprendido que no había mayor acto de amor que abrazar su verdadero ser. Juntas, unieron sus manos sobre la mesa, unos momentos que parecieron definir una cláusula implícita, un pacto entre generaciones. La luz del atardecer les envolvía, como si todo el universo celebraba su unión, uniendo sus sueños y luchas en un solo hilo. El día terminó con risas, algunas lágrimas y una profunda sensación de conexión. Carmen miró a Valeria y vio en su rostro no solamente el reflejo de su juventud, sino el eco de una mujer fuerte que estaba a punto de encontrar su camino. Sabía que este era un momento definitorio para ambas. No solo habían compartido una historia, habían gestado un nuevo futuro. Mientras la noche caía, un renovado sentido de paz invitó a la esperanza en sus corazones. En ese círculo de conexión, Carmen dejó de ser solo una abuela. Ahora, era una mujer que había reclamado su historia, un legado de valentía que su nieta podía abrazar y llevar hacia adelante. Hoy, con orgullo, sabían que la historia de lucha y sacrificio ya no necesitaba ser un peso. Se transformaría en un viaje compartido, un camino hacia la autenticidad que sería legado a las generaciones futuras. Las cartas de líneas desdibujadas ahora eran el manifiesto de sus vidas, donde la salvación sí podía ser un legado. Y esa, precisamente, sería la nueva narrativa. Valeria, tomada de la mano de su abuela, se sintió lista para todo lo que vendría. Una nueva era comenzaba, donde sus corazones se entrelazaban en un viaje sin temor al futuro. Así, al abrir la puerta del mañana juntas, supieron que el amor y la verdad eran los mejores guías que podrían tener. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.